Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a los jueves de LaRouche, jueves de Economía Física. Continuamos con nuestras lecturas, recordando que de cada mes tenemos 3 semanas de lectura y una semana de clase, que la idea es poder ver a más detalle los conceptos de la economía de LaRouche y conceptos que se van leyendo en los documentos. Continuamos con el documento de la Tierra en los próximos 50 años. Y antes de comenzar, quisiera dar como no un resumen, sino tener una idea general de cuáles van a ser los conceptos que vamos a estar trabajando en la lectura del día de hoy. Normalmente, como saben, nuestras lecturas duran una hora y media. Tratamos de leer 1 hora y media hora para ver al final, que es lo que hemos estado haciendo en las últimas lecturas, al final comentarios, pero también un video breve de LaRouche directamente. Hemos tomado de algunas páginas que se tenían antes y que pueden funcionar para esto. Denme un segundo, por favor. Listo. Se mueve tu cámara, Mauricio. Te ves en blanco y negro. Bueno, voy a dar una idea de, a veces la apagas y la vuelves a prender y ya funciona, creo. Bueno, entonces es dar como una idea breve de los temas que vamos a revisar en la lectura. La lectura que vamos a tener hoy comienza en la página 37, igual del documento La Tierra en los próximos 50 años, pero comenzando con el tema de la densidad relativa potencial de población. Y quisiera comentarles los conceptos que vamos a ir desmenuzando o leyendo en estas páginas. Lo primero va a ser un concepto que aborda LaRouche, que es cómo debe administrarse y organizarse la economía mundial en esta etapa de la evolución del planeta. ¿En referencia a qué? En referencia a los conceptos de Vernadsky. Recuerden que venimos de leer en estos documentos el concepto de verbo vivo, los conceptos de Vernadsky, este biogeoquímico ruso-ucraniano, en donde LaRouche toma parte del trabajo de Vernadsky para su planteamiento de su aportación a la ciencia, que es la ciencia de la economía física. Entonces, uno de los objetivos de hoy es conocer este concepto de la introducción de Vernadsky a la economía física. El otro es la densidad de población por kilómetro cuadrado. No vamos todavía a abordar la densidad relativa potencial de población, pero sí la densidad de población por kilómetro cuadrado, explicado en términos del concepto de economía física. También la misión del ciclo económico en los procesos productivos, que eso es muy importante. Como recordarán, enviamos unos videitos para que los pudiéramos revisar antes de la lectura. Si lo pudieron hacer es muy útil, si no pudieron hacerlo, ahí están los links para que los puedan revisar. Son clases directamente de LaRouche que se dieron en ese periodo y están en español. Y ahí aborda también el tema de la densidad relativa potencial de población. Bueno, otro de los temas que vamos a ver hoy son las mediciones adecuadas de la formación de capital. Todo esto viéndolo como economía física, no como otro concepto. Después, el efecto de la noósfera desde la perspectiva de Vernadsky, ya en la economía. Los fósiles de la noósfera, que esto es un concepto muy interesante que desarrolla LaRouche, los fósiles de la noósfera, y cómo el ritmo de los fósiles de la noósfera tiene que ser más elevado que el ritmo de crecimiento de los fósiles de la biosfera.
¿vale? Eso lo vamos a tomar también hoy. Vamos a hablar de esta cualidad del ser humano como un ser cognitivo y el efecto que hay cuando en la economía no se desarrolla esos procesos productivos y el problema de tener la pobreza, no solamente, por supuesto, en las condiciones de vida, sino en los procesos productivos. Y vamos a terminar dejando abierto el tema de la densidad relativa potencial de población y con un video que se llama ¿Qué es un sistema de crédito? Donde pues, escuchamos directo a la Rush, ¿vale? Entonces, esto muy en general es lo que vamos a estar viendo en la lectura del día de hoy. Quise dar como este contracto, no sé, diría Cusa, este contracto que vamos a ir desenvolviendo para no llegar tan así, bueno, vamos a leer y bueno, no sé, no sabemos ni en qué página vamos a terminar y de repente se queda abierto, que no ha estado mal, pero podemos mejorarlo de tener un concepto general que vamos a ver, ¿vale? Entonces, voy a compartir, espero también los que tengan el documento y si no, nos lo pueden pedir ahí al chat o compartimos también el link ahí al chat para que todos podamos participar. También algo importante es que todos podamos participar de la lectura, es decir, leer directamente, que nos ayuda, ¿vale? Entonces, denme un segundito para compartir el documento y los que lo tienen, pues vamos a empezar en la página 37. Sí, a Mauricio, ¿tienes el link para compartirlo? Y también, Alejandro, yo te lo mando ahorita también por WhatsApp. Por favor. Listo, ¿ya lo tienen todos? A ver, voy a enviarlo también. A ver, déjenme ver los mensajes. Ah, listo. A ver, voy a compartir. Listo. Es la gráfica que vimos la vez pasada. Y aquí es donde nos quedamos la vez anterior. La densidad relativa potencial de población. ¿Vale? ¿Alguien quiere leer? Empiezo yo. A ver, Alejandro, ¿puedes ver el documento? ¿Quieres integrarte para leer? Sí, sí lo veo. Vale, de aquí, mira. A ver, lo voy a hacer más grande. Listo, allí está. Listo. Donde dice la densidad relativa potencial de la población. Sí, sí, gracias.
Dice, como hemos de definir este factor de la cultura de un modo universal, de un modo pertinente para todas las regiones de nuestro planeta. Bernatsky, de forma implícita, responde estas preguntas en términos esenciales, si no es que amplios. Mis propios descubrimientos de fines de los 1950 y principios de 1960 en la ciencia de la economía física que hacen referencia a la obra de Leibniz, representa una llave integral para resolver las preguntas restantes que las contribuciones de Bernatsky de forma implícita plantean al respecto. Empiezo con ciertas reflexiones esenciales sobre mi propio trabajo y limito aquí mi informe sobre, sobre este tema a una descripción sumaria de algunos aspectos básicos, centrada en las consideraciones tecnológicamente menos gravosas que tienen que tomarse en cuenta para sustentar la comprensión del quid de las contribuciones decisivas de Bernatsky, así a cómo tiene que organizarse y administrarse la economía mundial en esta etapa de la evolución de nuestro planeta. ¿Me sigo? Sí, porfa. Y también los que vayan, si quiere, alguien quiere leer, nos interrumpe. Vale. Puedes bajar tantito porque no veo las dos primeras líneas. No, subirle. Súbete. Otro poquito. Ahí está. El valor original que sienta la base funcional en mi método de contabilidad físico-económica no implica la noción de dinero como un valor a tomar en cuenta para definir la economía en tanto proceso físico. Solo se toman en cuenta los valores físicos en tanto factores primarios de los aspectos físico-económicos del ciclo como tal. Al dinero, que deben crearlo, emitirlo y controlarlo los gobiernos soberanos. Lo defino y trato principalmente en su función normal en una forma saludable de sociedad moderna como resultado final de las decisiones físico-económicas y operaciones relacionadas de la producción y distribución en esta forma de organización de una economía nacional y mundial más o menos regulada por el Estado, que economistas destacados como Hamilton, Federico List, Henry C. Carey conocían como el sistema americano de economía política de los presidentes estadounidenses Washington, Abraham Lincoln, Franklin Roosevelt. ¿Puedes bajar? Y algunos otros. ¿Por qué desperdiciar esfuerzos cediendo a propuestas para intentar perpetuar la forma al presente terminal de una forma liberal anglo-holandesa del sistema mundial, un sistema monetario profeudal, el cual en esencia es anticuado, en momentos que tiene que crearse un sistema monetario totalmente diferente, un asentado sobre el fundamento alternativo de una base físico-económica para tratar de convencer a un buque transatlántico y a volar en una órbita geoestacionada alrededor de la Tierra. Aquí nada más un punto. Aquí donde dice LaRouche, dice, limito aquí mi informe sobre este tema a una descripción de algunos aspectos básicos de Bernatsky, ¿no? En general arriba. Y después dice, mi método de contabilidad físico-económica no implica la noción de dinero como un valor a tomar en cuenta para definir la economía en tanto proceso físico. Solo se toma en cuenta los valores físicos en tanto factores primarios de los aspectos físico-económicos del ciclo como tal. ¿Vale? Esta es nada más un punto importante del trabajo de la economía física que LaRouche enfatiza. No estamos midiendo el crecimiento de la economía en base al dinero, o el Producto Interno Bruto, sino en base a los valores físicos del ciclo productivo como tal. ¿Vale? Nada más para poner un punto ahí y vamos a seguirlo desarrollando. O sea, el dinero tiene una función en la economía, pero no es el de medir si la economía está desarrollándose correctamente o está en decadencia, ¿no? Un ejemplo pues, es la inflación. Podemos tener mucho dinero y los precios de los productos tener un costo excesivo. Puedes tener
te pueden aumentar. Por eso es el problema de que el salario, cuando se aumenta el salario, no se toma en cuenta con la inflación. Puedes ganar cada vez más dinero, pero el precio de los productos básicos que utilizas cada vez son más altos. Entonces queda siempre igual o peor, como ahora la inflación que existe es enorme, ¿no? Entonces, bueno, solamente como poner este punto y bajo. Esta es una gráfica, por eso decía si ya todos tenían el documento, esta gráfica que ya es de la página 38, no se ve completa aquí, pero la gráfica lo que nos muestra es la población por regiones del mundo de 400 antes de Cristo a 2000 después de Cristo, tomando en cuenta a los continentes: Asia, Europa, África, Sudamérica y Norteamérica. Y si la ven completa en sus archivos, aquí lo puedo poner. La que está punteada, pues, es Asia, después Europa, África, como gris, más fuerte como en negro, Norteamérica y al final Sudamérica, pero va poniendo el proceso de cambio de la población desde antes de Cristo hasta 2000. Sí se puede ver en esta parte, ¿no? Ahora, en esta gráfica hay una referencia, hay un comentario, pero está aquí en la siguiente página. Hasta el final. A ver. Aquí. La página 39. Y dice, lo voy a leer. Esta referencia a la gráfica dice: aunque siempre menor en población que Asia, la civilización europea tuvo aumentos mayores en su densidad potencial de población durante las épocas del Renacimiento y la Revolución Industrial, como lo muestran las dos primeras secciones de la gráfica. A lo largo de este lapso, la civilización europea ha sido menos populosa por un margen relativamente grande que la asiática. Sin embargo, el poder expresado por la civilización europea ha sido mayor, en especial desde el surgimiento de la cultura clásica griega a más tardar desde el siglo VII antes de Cristo. ¿Vale? Esto es algo que comentábamos la reunión pasada, que en realidad el tema no es solamente la población, sino que esa cualidad de cómo la población produce o consume dentro de la economía y la capacidad realmente creativa. Pero bueno, solamente mencionarles esta gráfica y continuar. Aquí. Estaríamos aquí en comienzo de este esbozo. ¿Alguien más quiere leer o quieres seguir tú, Alejandro? Adelante. Alejandro. ¿Alguien más quiere leer? Yo digo Carolina. A ver, Comienzo este esbozo somero de los elementos básicos del concepto físico-económico del sistema americano con la densidad poblacional, definida en términos de los miembros de los hogares y contando a estos miembros por kilómetro cuadrado tanto el territorio total disponible como el que ocupa sus residencias y actividades físicas pertinentes. Comparo el consumo requerido para mantener a esas familias con el producto físicamente eficiente del trabajo realizado por los miembros de esos hogares. Las mediciones elementales a realizar consisten en comparar el rendimiento a producto del trabajo de esas familias
como el nivel de consumo de la sociedad entera de la misma clase de productos, la misma clase de productos necesarios para mantener a esas familias, así como a la sociedad en la que viven. Eso a un nivel de existencia de aquellos modos de producción y de la expresión del producto generado, que luego se mide per cápita y por kilómetro cuadrado del territorio pertinente que ocupan esas familias y las actividades asociadas con sus funciones en la sociedad y de forma más categórica en la determinación de las características del ciclo económico. Aquí nada más, entonces, Humberto, para poner esto, el concepto de densidad poblacional, ¿qué es? Bajo la idea de economía física. Podemos volverlo a leer sin problema. El primer concepto que construye LaRouche para después ir a la densidad. ¿No es el número de personas productivas en la sociedad? No. ¿Cómo? El número de personas productivas por familia y en la sociedad total, no. Lo que está hablando es ahí. Ajá, ¿en relación con qué? Personas, los hogares. Dice, la densidad poblacional definida en términos de los miembros de los hogares y contando a estos miembros por kilómetro cuadrado. Eso, por kilómetro cuadrado, per cápita. Tanto del territorio total disponible como el que ocupa sus residencias y actividades físicas pertinentes. Por kilómetro cuadrado en base a esa sociedad en donde vive por kilómetro cuadrado, pero también el espacio que ocupa esa sociedad para poder realizar sus actividades físicas pertinentes, incluyendo el proceso productivo, es decir, la producción de todos esos productos que consume, ¿no? Entonces tenemos a la población, los miembros de los hogares. Acordémonos o recordemos que el núcleo, o cuál es el núcleo para LaRouche y la economía física, cuál es el núcleo de una sociedad o del proceso productivo. ¿Cuál es la base de donde él parte como ese núcleo para hablar ya del proceso productivo? ¿Recuerdan? Las personas, Si no, recordamos. ahí está cuando le explican las barras, será esa parte donde explica de la producción, de la población activamente productiva. Esa es como la segunda parte, pero acuérdense que estos videitos les van a ayudar mucho, nos van a ayudar mucho. Pero el núcleo o la base para la economía física es la familia. Como un concepto, no como se menciona actualmente, ¿no? Toda la derecha y el romanticismo de la familia, ¿no? Como ellos lo manejan, sino la familia de verdad como un núcleo de fuerza para la sociedad, pero también como un núcleo de un proceso productivo. Es decir, la familia, el hijo que no produce, por ahora es un costo, no es un gasto, es un costo. El padre, que es el que produce, para el hijo, bueno, para los menores, ¿no? El abuelo, que no produce, pero produjo, ¿no? Esto es muy importante, como produjo, para que la sociedad funcionara. Y bueno, la madre o la mujer, que es como la encargada de esa parte del núcleo familiar y también parte del proceso productivo. Pero lo toma LaRouche para ir definiendo en base a la familia cuáles son los papeles que cada uno tiene dentro del proceso productivo, conectando a la familia al proceso productivo. Y dentro de esto,
él dice, bueno, tenemos de los hogares, siempre habla de los hogares, por eso, en términos de los miembros de los hogares, y contando estos miembros por kilómetro cuadrado en tanto territorio total disponible, etc. Sí, dice, comparo el consumo requerido para mantener esas familias con el producto físicamente eficiente del trabajo realizado por los miembros de esos hogares. Las mediciones elementales a realizar consisten en comparar el rendimiento producto del trabajo de esas familias con el nivel de consumo de la sociedad entera de la misma clase de productos necesarios para mantener esas familias, así como la sociedad en la que viven. Eso a un nivel de existencia de aquellos modos de producción y de la expresión del producto generado que luego se mide per cápita y por kilómetro cuadrado del territorio pertinente que ocupan esas familias y las actividades asociadas con sus funciones en la sociedad, y de forma más categórica en la determinación de las características del ciclo económico. Ok, ¿cómo desmenuzamos esta parte? Carolina, perdón, pero hoy en día, por ejemplo, en Colombia y en todo el mundo occidental, una caracterización con respecto a los que son productivos, por ejemplo, que trabajan en puros bienes y servicios, por ejemplo. En Colombia, 21 millones de personas del sector informal. O sea, aparentemente es un ingreso mínimo que consigue la familia, pero relativamente no es productivo eso que hacen ellos, ¿no es cierto? Pero se sustenta la familia en base a eso, así sea en lo mínimo, paupérrimamente, pues, como están muchos países, ¿no? ¿Cierto? El ingreso. Entonces ahí está es difícil ahí como definirlo, ¿no? Como medirlo, ¿no? Es bien interesante esta parte de la economía física. Eso realmente es muy revolucionario porque hay un documento que justamente sobre ese hemos estado trabajando para todo este tema. Dime un segundo. Ahí vas a estornudar ya, ¿no? Para todo este tema de los empleos productivos. ¿Por qué? Porque en este documento que se llama jóvenes, bueno, no dice jóvenes, pero nosotros le hemos sumado jóvenes, se requieren 1.500 millones de empleos productivos a nivel internacional. 1.500 millones. Sí, sí. 1.500 millones. Y la primera pregunta es, bueno, ¿y por qué 1.500 millones? ¿Por qué no 2.000? ¿Por qué no 1.000? ¿Por qué no 500? Bueno, 1.500 millones productivos. Y lo que desglosa ese folleto es bien interesante. Por supuesto, es en referencia a la economía de los Estados Unidos. Esto lo hace el movimiento, Denis y los demás compañeros. Entonces, lo que refleja ahí es que no es lo mismo tener un trabajo donde ganas dinero para sostener ya sea la familia o persona o vicios o lo que sea, a tener realmente un empleo que sea productivo. No todos los empleos son productivos dentro del concepto de economía física. Aunque ese empleo te dé dinero, no significa que ese empleo es productivo. Si ese empleo no aporta a la mejora, no solo del proceso productivo, sino a la mejora del nivel de vida de la población, entonces ese empleo no es productivo, pero ganas dinero. Por eso es que antes era esta aclaración de que la medición de una economía sana no está basada en el dinero, inclusive ni en el salario. Hay un tema dentro del libro de Larouche de Así que quieres aprender economía, que se llama salario y población. Cómo el salario no mide realmente tu productividad, ¿no? El salario no lo puede medir, ni tampoco todo el trabajo que hagas tampoco mide la productividad. Entonces, volviendo a este tema, lo que plantea Larouche es, bueno, el núcleo es la familia, ¿vale? Y de ahí vamos a ir conectando qué papel juega cada miembro de la familia en el proceso productivo, comparando que el consumo, los productos que consume una sociedad para existir y la producción de esos productos que consume la sociedad para existir. Es un ciclo, ¿no?
Por eso es esa relación, lo que consumimos y lo que estamos produciendo, que es lo que consumimos nosotros, por kilómetro cuadrado. Entonces, hasta ahí, pues es la densidad de población. ¿Cómo ven? ¿Alguna duda? Por eso dice, las mediciones elementales a realizar consisten en comparar el rendimiento producto del trabajo de esas familias con de esas familias, siempre va a hablar de familias, con el nivel de consumo de la sociedad entera de la misma clase de productos necesarios para esas familias, así como la sociedad en la que viven. ¿Vale? ¿Seguimos? ¿Quieren comentar algo? Lo vamos a ir desmenuzando, ¿eh? Esto es como la primera parte y si hay dudas vamos a seguirlo viendo sin problema. ¿Quieres seguir leyendo, Humberto? Porfa. Al número de miembros de una familia, habría en ese momento, en esa época, cuando se plantea la Constitución de Estados Unidos, ¿cuántos hijos se debía tener en cada familia? ¿O no era limitado? Yo no sé, porque aquí habla de los, en términos de los miembros de los hogares, o sea, ¿cuántos hijos tenía un hogar en América, en Estados Unidos? O, por ejemplo, acá en Latinoamérica la gente tenía más de 10 hijos en los años 60, 70. Ya se fue reduciendo el número de miembros de la familia. Ya ahora se tienes o uno o dos, nada más. Entonces, había una constitución que Nada, ¿no? ¿sí? O nada también. Legalizara de pronto más de 15 hijos, más de 10 hijos. Por ejemplo, nosotros somos 16 hermanos de una misma familia. En esa época, en 1940, empezó mi papá a tener los hijos. Hasta el último que nació en 1965. Mire que somos una familia de 16 hijos. Ajá. Entonces, hay una constitución en los Estados Unidos que diga cuántos hijos se deben tener o eso es algo, una libertad. Porque ya después dijeron, no, tengan solamente planificación familiar, solamente hasta 2 hijos. No dicen que solamente, sino que ya le meten planificación a uno. No sé, no sé si eso venía, no creo, pero no lo sé, Nelly, hay que preguntar, hay que investigar eso, no lo sé. Lo que sí te puedo decir es que, bueno, esta idea de la agenda verde igual ha sido no una despoblación de cada vez tener menos hijos, aunque tampoco la idea es un tema ahí complejo, pero específicamente tu pregunta, no sé si en la Constitución estaba esto. Lo que sí aborda LaRouche más adelante es el tema del papel de los hijos, o sea, del papel de los que aún no producen, pero van a producir, y lo que les comentaba, por ejemplo, la medición adecuada de una formación de capital, es decir, ¿en cuánto tiempo estamos calculando que esa infraestructura y demás se tenga una vida útil? Y todo es en base a la familia, a los hogares. Pero no sé, podríamos investigarlo. El tema de los hijos y cuántos. Eso se fue imponiendo como política malthusiana, el control natal, las instituciones y todos los modos anticonceptivos y el movimiento de la libertad cultural. Yo creo que eso salió de ahí, ¿no? De todo para tirarse la familia como sociedad productiva, como, ¿sí o no? Y que no hubiera hijos, ¿no? Y imponer el control natal, el maoísmo, como, ¿cierto? Para reducirla para poder mantener el control, ¿sí? de los países y las naciones, ¿sí? Como la Rula explica en el libro, ¿sí? Que explica ahí en ese control que han tenido
sobre los gobiernos y las naciones, ¿no? De los banqueros, el FMI, todo ese pensamiento anglo-holandés neoliberal, ¿sí? Malthusiano, entonces es lo que está imponiendo ellos, los países, para que no crezcan ni nada, ¿no? Tener un genocidio, imponer genocidio. Ok, bueno, vamos a darle, sigamos de. Dice aquí la misión. Aquí nos quedamos, ¿no? ¿Quieren alguien más leer? ¿O sigues tú, Humberto o Nelly? ¿Cómo? ¿Quieres leer, Nelly? La misión. La intención expresa del ciclo económico tiene que ser la de aumentar las facultades productivas netas definidas en términos físicos del trabajo, per cápita y por kilómetro cuadrado, al tiempo que eleva la esperanza de vida de esa población. Esta noción es la que sustenta la fase preliminar del proceso de concebir una densidad relativa potencial de población per cápita y por kilómetro cuadrado. La noción central es que esa calidad de existencia de la familia que mejora la proporción entre la producción y el aumento del consumo requerido no debe caer, sino que mejorará de modo antientrópico. Bajo a la nota. 51. Leo, de conformidad con una nota anterior. Sí. Perdón, Humberto. La hice muy grande, listo. De conformidad con una nota anterior, el uso hoy convencional de los términos entropía y entropía negativa, según se usan ahora los efectos. ¿Cómo dice? Se refiere a. ¿Cómo? Se refiere a los efectos. Se refiere a los efectos, no a los principios físicos, antientropía. En contradicción. No, en contraste. En contraste la definición. ¿En contraste cómo? En contraste como la definición de la gravitación de Kepler se refiere un principio universal autosubsistente que causa la clase de efecto pertinente. La vida y la condición creativa son expresiones inherentes del efecto de un principio de cambio constante de antientropía. Ok, me subo. En sus primeras aproximaciones pedagógicas, el ciclo primario medido es un lazo que va del consumo del producto en el hogar hasta el producto final de producción que el acto de consumo final ingesta y que luego representa el momento en que el material producido sale del ciclo económico de producción. No, pero Bajo a la siguiente nota. Debe ponerse énfasis en esta condición, previendo que no se tomen los dogmas económicos pseudocientíficos como la noción de que un proceso económico, como, comillas, la producción de mercancías por mercancías. Ok. Subo. Bueno. Sigo. Otra producción, tal como la relacionada con el producto intermedio, recibe el trato de producción y consumo intrínseco del ciclo de producción del producto final neto. En otras palabras, sumarle el producto intermedio al producto final al calcular el producto nacional seguido representa al menos en parte una doble contabilidad,
en especial desde que aumentó la influencia de la llamada generación del 68. 68. Aquí tú ves. Sí. La práctica gerencial y de la economía de los 68eros tiende a pensar únicamente en el marco a corto plazo de la denominada generación del aquí y el ahora, cuyos valores tienden a confundir los valores económicos con las gratificaciones sexuales repentinas y otras de una sociedad de placer. Una forma moderna de la cultura imperial romana del pan y circo. En contraste, la formación de capital no es solo de largo plazo, sino que aún el ciclo de producción mismo de muchas categorías de productos depende de un ciclo de mediano plazo, desde la concepción de la línea del producto hasta que el resultado comienza a venderse. Por ende, piensan en los productos intermedios como rivales de los productos finales y tenderán a esas nociones lunáticas, como la de impulsar la venta de los productos intermedios a costa de la distribución ampliada del producto final, de las cuales depende el ingreso combinado de todo el asunto. El costo del producto intermedio lo absorbe el costo agregado del producto final incurrido en el ciclo. El uso del concepto del valor agregado ayuda a corregir la discrepancia potencial en términos estadísticos, pero en realidad no la resuelve, pues el costo atribuido a la producción intermedia, en especial en un sistema de precios sujeto a las finanzas, puede ser mayor o menor a un grado significativo en relación con lo que debe proporcionarse para mantener el equilibrio necesario en el crecimiento neto per cápita impulsado por la tecnología del producto final. El caso de la producción de componentes obsoletos de modo intrínseco, tales como látigos para los automóviles, es solo un ejemplo de las diferentes formas en que el supuesto erróneo que aplica podría expresarse. Mejor sería pensar en términos físicos en vez de monetarios, en una relación de capital entre el producto intermedio y el final, para darle al producto intermedio el trato diferente de una inversión de capital en el ciclo sistémico en su conjunto. La cosa es que ese gasto debe definirse en relación con los ritmos de progreso tecnológico y de las mejoras relacionadas en la productividad, más que mediante los métodos de contabilidad financiera, a lo que estas implicaciones les son más o menos indiferentes. Tenemos que evitar los métodos contables, que por desgracia tienden a usarse como sustituto del trabajo serio en la determinación de la política económica. Es entre esos dos extremos que ocurre la producción de valores intermedios. Entre estos están la infraestructura económica básica, medida en términos aproximados por kilómetro cuadrado y per cápita, y el capital del propio ciclo de producción. Estas dos clases de producto intermedio quedan clasificadas como formación de capital y se miden en años de vida física útil. En una primera aproximación, las mediciones adecuadas de la formación de capital son, en esencia, las siguientes. Aquí nada más un punto, entonces, bueno, he mencionado varios temas sobre los productos, el producto intermedio y el valor agregado. Eso vamos a dejarlo entre comillas porque necesitamos las barras para poder entenderlo mejor, pero algo importante es esto que menciona de, dice, tenemos que evitar los métodos contables que por desgracia tienden a usarse como sustituto del trabajo serio en la determinación de la política económica. En
Dice, entre estos dos extremos que ocurre la producción de valores intermedios, entre estos están la infraestructura económica básica, medida en términos aproximados por kilómetro cuadrado y per cápita. O sea, la infraestructura y el capital propio. Acuérdense que cuando Larouche habla, o acordémonos que cuando Larouche habla de capital, no se refiere a un capital financiero, ¿vale? También en este documento de Así que quieres aprender economía, él menciona qué son los bienes de capital. En este caso estamos hablando de infraestructura, todo lo que ayuda al proceso productivo físicamente, no dinero, ¿no? No inversión monetaria, pero él dice, en concreto hay que, bueno, ustedes saben que Larouche siempre ha hecho estos chistes y se ha burlado de los contadores, ¿no? En concreto, saquemos a los contadores de este tema y entremos al tema de lo que realmente es la infraestructura y lo que les comentaba al principio. ¿Cuáles son las mediciones adecuadas de la formación de capital? Y el índice son estas dos, la infraestructura económica básica y el capital, o sea, lo que tenemos para esa producción. Y también el tiempo, en primera aproximación, las mediciones adecuadas de la formación de capital. ¿Cómo mides realmente esa formación de capital? Viendo el capital como todo aquello que ayuda al proceso productivo. Aquí nada más un punto. El proceso productivo, pero también hay un área donde Larouche aborda todas las actividades que no entran directamente en el proceso productivo, pero que son las que permiten el proceso productivo. Por ejemplo, los médicos que no directamente producen, pero ayudan o son la base de la salud de esa sociedad. Los profesores, los que educan, también son la base, ¿no? O, por ejemplo, también el arte, la cultura, que son necesarios para que haya una sociedad. Todo eso también lo toma en cuenta dentro de un proceso productivo. O sea, no veamos el proceso productivo como solamente el trabajo tipo marxista, no solamente el trabajo, sino es más amplio. Y, ok, aquí a donde vamos a entrar a la lectura es ¿cuánto tiempo es el tiempo? ¿Cómo se determina el tiempo útil de la infraestructura? El tiempo de vida útil. ¿Vale? O sea, si yo estoy planteando un proyecto de infraestructura, lo que necesito tener en mente son los puntos que va a decir ahorita Lee. ¿Vale? Adelante, Nelly. Gracias. Nos quedamos aquí. Partimos del lapso. Bueno. Sí, y vamos a ver la edad. Ajá. Partimos del lapso que va del nacimiento a la mayoría de edad o a la madurez funcional equivalente del miembro recién nacido de la sociedad. Esta es la unidad de medida más útil para definir ciclos de capital y en sí misma es uno de estos ciclos. Lo que nos interesa es comparar la vida física útil de una mejora de capital en la infraestructura o en la producción, con el periodo promedio de inversión que representa el desarrollo de un niño desde la infancia hasta la madurez adulta económicamente funcional. El supuesto funcional es que el ritmo de aumento neto de las facultades productivas del trabajo debe corresponder tanto a una mejora en el nivel de vida de los hogares. Eso no me deja ver.
de los hogares. Espérate, Carolina, que es que hay algo que no me deja ver acá. Quite eso, hombre. Sí, en tu pantalla, Nelly, ¿quieres que alguien siga mientras tú lo ubicas? Sí, que ¿O sí. te esperamos? Ah, ok. Adelante, ¿quién más quiere leer? Mauricio, Hugo, Fabi, ¿a quién más quiere leer? Venga, va. Vale, bienvenido, Hugo, adelante, gracias. Gracias. Vamos por Con la, ¿cómo? Vamos a regresar un poquito, ¿vale? Sí, Para que tengamos sí, mejor estaba a la idea. medias. Sí, si no nos perdemos. Entonces, aquí. Ahí me lo cambias, ¿no? Cuando pase de página. Sí, aquí. Sí. El supuesto funcional es que el ritmo de aumento neto de las facultades productivas del trabajo debe corresponder tanto a una mejora en el nivel de vida de los hogares como a la convergencia del equivalente de una edad para dejar la escuela, tal como la perspectiva de algún futuro óptimo adecuado en el caso de los Estados Unidos hoy, que es de 25 años para salir de la escuela como un profesional calificado. Voy a bajar para la nota, que esta nota es muy, muy importante. Aquí. Para que algunos lectores no se vayan a sorprender con la idea misma de que sugiere un tope al aumento de la edad promedio para dejar la escuela, les pido que atiendan a la diferencia entre conocer y aprender, que ejemplifica mi discusión del caso de las ideas de principios, como las de Arquímedes, Gauss, etc. Revivir la experiencia experimental decisiva del descubrimiento de los principios, en vez de aprenderlos, aumenta el poder de la mente del estudiante de forma directa, en vez de esperar que dichos poderes aparezcan como por ósmosis, empapándolos de una letanía de puro aprendizaje. Esto es muy ineficiente y al final, por su naturaleza, debe producir más fracasos que éxitos. Me he referido con frecuencia a The Neurotic Distortion of the Creative Process, la distorsión neurótica del proceso creativo, del finado profesor Lawrence Kubi, y a escritos similares con ilustración de la naturaleza de esta diferencia basada en principios. En general, con los antecedentes que acabo de resumir de trasfondo, hay dos aspectos del proceso así descrito de modo somero que abordan lo que ahora pondré de relieve del concepto de la noosfera desarrollado por Vernadsky. Una es de esa clase de mejoramiento de la biosfera como tal que eleva el potencial productivo de una región siempre y cuando midamos ese potencial en términos humanos per cápita y por kilómetro cuadrado y no con otras unidades. El segundo es el desarrollo cualitativo y cuantitativo de esa porción de la noosfera como tal que, en una primera aproximación, es el producto de funciones o componentes cognoscitivos, más que biológicos, de la formación acumulativa de fósiles en el planeta. La regla general de Aquí implícita... nada más un punto. Sí. ¿Ibas a comentar algo? No, bueno, me parece sugestivo esa cuestión que planteaba antes de la diferencia entre aprender, conocer, ¿no? Y que, dicho en términos un poco más llanos, como que no hay que pasarse la vida estudiando, ¿no? Es decir, llega un momento en que el estudiar no es rentable en el sentido de la producción, ¿no? Del aumento de las capacidades cognitivas incluso. Sí. Yo creo que eso es importante, eso, o sea, ese aspecto. Me recordó a un texto que hay del filósofo español, de Ortega y Gasset, que habla sobre eso, sobre la falsedad de la educación, que dice que en cierto modo ser estudiante es vivir una vida falsa.
porque al estudiante se le da dado ya, digamos, toda la materia, los problemas y su solución. Sin embargo, el científico original que descubre, digamos que se enfrenta a la necesidad del descubrimiento, ¿no? Y la vive en primera persona. Y entonces, de alguna forma, como que el estudiar es falso, ¿no? O sea, aunque claro, pero obviamente es muy importante acceder al conocimiento. Entonces, no es que no haya que prescindir de los estudios, sino que son muy importantes. Pero hay esa especie de paradoja ahí y que me ha recordado, ¿no? Esto que creo que es ese punto, ¿no? Con algunos matices. Okay. Sí, es importante este planteamiento que pone sobre la mesa porque dentro del proceso productivo debe estar tomado en cuenta o debe tomarse en cuenta el gasto o el costo, más bien el costo que tiene el proceso educativo de ese sector de la población que aún no produce, pero que va a entrar a producir, ¿no? Y la RUS lo toma en cuenta precisamente porque son los padres de esos hijos los que están produciendo. Por eso es tan importante el que se tenga un proceso productivo eficiente que pueda sostener a los que aún no producen, pero también a los que ya produjeron, ¿no? A los que ya produjeron, porque nuestra economía es una economía totalmente, no solamente amoral, sino realmente perversa, en la que se considera como comensales no necesarios ya dentro de la economía a la gente más grande, ¿no? Bueno, hablando, porque esta palabra creo solo la decimos en México, pero a la gente de más edad, ¿no? Sí, sí. A la gente ya mayor se le considera comensales no necesarios. Y entonces la RUSH aquí pone ese estado perverso, malvado de la sociedad en decir, ellos produjeron para nosotros. Totalmente. Y produjeron lo suyo también, es devolverles lo que produjeron. Más aún, los que produjeron, personas que hoy pueden ser mayores, relativamente, ¿no? O de las mayores de la sociedad, que probablemente igual en su generación fueron a lo mejor agricultores o industriales o técnicos de máquinas o lo que fuera, vinculados a un mundo industrial. Eso se les considera hoy en día como pues improductivos, incluso hasta se los quieren matar, ¿no? Digo, por decirlo ya de forma, por el grado de perversidad al que hemos llegado, ¿no? Sin embargo, el que gana dinero, aunque sea de forma improductiva, el especulador financiero, ese es el culmen de la productividad, ¿no? Porque se ha medido en la estafa, en la falacia monetarista, ¿no? Perdón, es que se mueve la cámara. Sí. Pero sí, sí. Sí, continúo entonces. Bueno, sí. Bueno, eso era una aclaración que vamos a ir viendo con las barras de la RUSH. Y también este punto, lo que comentaba, dice, el proceso, ¿por qué Vernadsky? ¿Por qué toma Vernadsky dentro del concepto de la economía física? Y él dice, la capacidad cognitiva del individuo, ¿no? El ritmo de aumento, que es lo que hemos leído aquí arriba, dice, el mejoramiento de la biosfera eleva el potencial productivo de una región, ¿vale? Siempre y cuando miramos ese potencial en términos humanos, per cápita por kilómetro cuadrado, no con otra cosa, ni monetarias, por supuesto. Y después dice, el desarrollo cualitativo y cuantitativo de esa porción de la noósfera como tal, que son esos componentes cognitivos más que biológicos, de la acumulación, de la formación acumulativa de fósiles en el planeta. Aquí la RUSH y en otro documento que se llama Vernadsky y el principio Dirichlet, que todo esto hay que anotarlo ahí para poderlos enviar, menciona la RUSH que hay, así como hay fósiles biológicos de la biosfera, los fósiles de la biosfera, que se consideran también huellas
de un proceso de vida, de un proceso de la vida en la biosfera, así como hay fósiles o huellas del pasado, digamos, de la biosfera, del proceso de la vida, así también, dice LaRouche, hay fósiles de la noósfera. Es decir, así también hay fósiles de la capacidad cognitiva o la capacidad creativa del ser humano. Y menciona, estos fósiles de la capacidad creativa del ser humano son, por ejemplo, ¿qué podrían ser? ¿Qué ejemplos podrían dar ustedes de fósiles de esa capacidad creativa del individuo? De descubrimientos. Las antiguas civilizaciones que desaparecieron, que fueron, dejaron su, digamos, su ciencia, su infraestructura. Efectivamente, esos son los fósiles de la noósfera, los fósiles de la cognición, del proceso de descubrimiento. Esas civilizaciones anteriores que dejan esas aportaciones, y por eso para LaRouche, nada más aquí como un paréntesis, la historia son ciclos de onda conectados, son procesos conectados, porque esa civilización permitió el desarrollo de la siguiente civilización, ¿vale? Entonces, solamente pone aquí este punto, quería enfatizar que quedara un poco más claro, que hay fósiles de la biosfera y fósiles de la capacidad cognitiva o la noósfera, ¿vale? ¿Quieren comentar algo sobre esto, sobre este punto? Y si no, aquí es donde nos quedamos. Vale. Carolina, nosotros somos capital, somos un capital. Y no. ¿O cómo se consigue el capital? Porque pues si no es material, sino que es cognitivo el capital, ¿qué es lo que produce? ¿Qué es lo que descubre? ¿Somos un capital? ¿Cómo ven los demás? ¿Somos capital o no somos capital? Somos un capital, si digamos, ¿qué es la esencia de una economía? Alguno dice que pues dice que habla del capital, ¿cierto? Y el capital debe ser uno per cápita, hablando ser humano. Yo lo entiendo así. No, pero que los monetaristas hoy hablan así, estos economistas hablan de capital humano, pero no hablan de reconocer qué es lo que ha producido ese capital humano, ¿no? La creatividad, la conectividad, ¿cierto? Ellos hablan aquí de capital humano. Sí. Muchos. Ok, ¿cómo ven los demás? ¿Qué piensan? Sí. Bueno, ¿Somos capital o no somos capital? ¿Capital o no somos capital? Yo creo que no, pero es que, a ver, es que la definición de capital, yo creo que el capital es lo que, a ver, una cosa es no ser capital, pero eso no quiere decir, somos mucho más importantes que el capital, ¿no? Somos lo esencial, o sea, somos la base y el fin de todo, pero el capital es algo que se produce, entiendo yo. No tanto el dinero, aunque bueno, a ver, el dinero es parte del capital, a lo mejor estamos muy contaminados, ¿no? De monetaristas, pero el capital yo lo entiendo como lo que es, como el excedente es decir, bueno, el excedente no necesariamente, los productos intermedios o terminados. Pero es que ahí depende de cómo se define el capital, ¿eh? No sé qué piensa. Yo digo que no, ¿eh? O sea, la respuesta rápida es que yo digo que las personas no somos capital, pero somos o sea, lo que crea el capital realmente, la fuente de generación de ese capital. Ok, a ver,
A ver, Ricardo, Mauricio, ¿qué piensan? Alejandro, Fabiola, ¿qué piensan? Ricardo, ¿somos capital? ¿Tú qué piensas? Pues yo pienso que sí somos parte del capital porque somos parte de, ¿cómo comentarlo? De la población y parte del punto que mencionan de energía potencial de población. A través de nuestros conocimientos también podemos transformar todo eso, ¿no? Y eso es parte del capital. Ok, gracias, Ricardo. Mauricio, ¿cómo la ves? No sabría qué decir, la verdad. Estaba releyendo esa parte Y donde Mauricio, yo habla. estaba leyendo otro documento. Ya. No, estaba aquí viendo esa parte donde habla del capital y la verdad que no me queda muy claro, ¿no? No sabría qué decir. Es algo que todavía tengo que trabajar, no sabría decir. A ver, es que el problema yo creo que es que no sabemos qué es, yo lo digo por mí, por lo menos. Yo no sé definir bien el capital, por eso hay esas indefiniciones, creo yo. Ok. Ok, bien. Alejandro. Yo creo que también hay, bueno, lo que ahorita comentaba Hugo, que cómo definimos primero capital, ¿no? Yo la forma como lo entiendo es, digamos, dentro de un sistema financiero capitalista, pues a todos nos ven como capitales para explotar, pero si vemos, digamos, ya desde la antropología, pues casi siempre cada cultura tiene sus definiciones de capital y casi no es una parte importante en otras culturas. Entonces yo creo que hay que definir cómo vemos el capital. Ok, gracias. ¿Alguien más quiere comentar? Ok, bueno, entonces queda otra vez de recomendación revisar estos videitos de la clase de Larouche sobre la economía física, ¿vale? El objetivo es entender cuál es el concepto de capital bajo el cual estamos partiendo. ¿Vale? Pero eso va a quedar así como, bueno, de cada uno revisémoslo y lo venimos a comentar la siguiente lectura. ¿Qué es realmente el capital? Porque efectivamente también el dinero, no es que Larouche dice, no vamos a tomar en cuenta el dinero, es necesario como una activación, pero no es lo que determina el desarrollo, no es lo que determina si el proyecto se va a hacer o no, porque actualmente con el costo-beneficio, por ejemplo, todos los proyectos cuando entran a costo-beneficio, definitivamente es una perspectiva errónea de ver los proyectos con costo-beneficio. Siempre esos proyectos, cuando se ven en términos costo-beneficio monetarios, simplemente no son viables en esta economía. Pero cuando se ven en costo-beneficio humanos, hay proyectos que el costo-beneficio nos puede dar menos negativo, ¿no? Y aún así se tiene que hacer. Por ejemplo, los hospitales. Hospitales que atiendan a la población, su objetivo primordial no es la ganancia. Su objetivo primordial es dar salud a la población, el dar ese servicio. Por eso es que existe un Estado que se asegura de por medio de impuestos, en fin, toda una economía, respaldar ese gasto de ese hospital. No quiere decir que no haya hospitales privados, no quiere decir nada de eso, solamente tener claro que hay no solamente derechos, sino una necesidad de la población que no está a discusión en términos monetarios. Agua potable. Y es algo que siempre decía Larouche, el agua potable. Cuando tú presentas un proyecto en donde dices vamos a llevar agua potable a la zona de una sierra donde hay gente que la necesita, no son muchos, pero son un sector de la población que el Estado necesita cubrir,
Y ese proyecto no se ve ni sustentable, ni viable, ni nada, ¿no? Entonces, no se hace. Las empresas simplemente, como no les va a dejar una mega ganancia, no lo hacen. Y ahí es donde entra el Estado, decir, esto no es en términos financieros que deje una ganancia o no deje una ganancia, es más bien una necesidad de cubrir esto hacia la población. Ahora, no quiere decir que está mal la ganancia, por supuesto, pero otra vez, aquí la clave va a ser quitar un momento o separar un momento el concepto de dinero como lo tenemos para poder ver los procesos físicos. ¿Vale? No es que está mal el dinero, por supuesto, tiene una función importante, pero nada más es parte del proceso, no es que en base a eso se determina si el proyecto se hace o no. Bueno, vamos a seguirle, ¿vale? Ahí nos quedamos. La regla general, ya implícita en la propia panorámica de Bernansky sobre el tema, es que el ritmo de aumento de los fósiles útiles de la atmósfera debe ser mayor que el de los de la biosfera, al tiempo que el desarrollo por kilómetro cuadrado de esta última debe acelerarse. Lo que impulsa este último índice son las facultades cognitivas, no éticas, específicas del individuo humano. Ambos índices combinados pueden expresarse como uno solo cuando tomamos en cuenta el hecho de que el mejoramiento a voluntad de la biosfera, medido por kilómetro cuadrado, resulta de aumentos en la productividad generados por las facultades creativas del hombre. Los antedichos aspectos de la economía considerados desde el punto de vista físico en vez de monetario, financiero, convergen en un concepto que desarrollé hace más de medio siglo, al que llamé la densidad relativa potencial de población. Me parecía a la sazón que el término estaba al alcance práctico de los ingenieros industriales o de los técnicos comparables del proceso productivo, mientras que, no obstante, implicaba la perspectiva superior de pertinencia específicamente riemanniana del proceso que expresa una forma productiva de economía moderna. En esencia, dado un territorio pertinente, la productividad potencial de toda la población que concierne a ese territorio, expresada en términos demográficos, por un lado refleja el desarrollo del proceso productivo como tal, incluyendo el de la población y su fuerza laboral, pero el nivel de desempeño logrado depende del desarrollo del territorio en el que esta actividad tiene lugar, incluyendo las instalaciones de producción y los servicios disponibles. A fin de cuentas, esto incluye el manejo de la humanidad de todos esos procesos físicos que tienen que ver con nuestro planeta y que son importantes para el mejoramiento de la densidad relativa potencial de población de la humanidad en el mismo y para la existencia humana. Al respecto, esta panorámica de la condición de la vida humana en el orbe hoy, desde una perspectiva superior, eleva el desarrollo de Bernansky del concepto de la noosfera, del dominio más limitado de las aplicaciones de investigación científica seleccionadas, al de ser un rasgo indispensablemente determinante de la práctica económica que los gobiernos y sus equivalentes han de emprender con seriedad hoy día, en las condiciones planetarias que ahora surgen. La medida de los cambios que fomentan el resultado indicado es la antientropía de la pauta de la práctica vigente aplicable. Todos los factores indicados giran en torno a un solo asunto central: la naturaleza del hombre en tanto ser cognoscitivo, es decir, no ético, que está aparte y por encima de las bestias. La clave reside en la facultad de hipotetizar, del modo en que la definió la colección de diálogos socráticos de Platón. Es en la medida en que la sociedad se organiza en torno al papel de esa función creativa privativa del ser humano individual y el grado que se induce y ayuda al miembro individual de la sociedad en general
a cultivar y emplear ese potencial creativo específico dentro de sí, que las economías podrían prosperar y que podría fomentarse el desarrollo cultural y el bienestar físico mejorado de la gente. De modo que la supresión del desarrollo cognoscitivo de una gran porción de la población, como por medios acostumbrados, resulta en una capacidad menguada de desarrollo para toda la población, aún del estrato relativamente más privilegiado. Pueda que los pobres no pierdan su humanidad en tales condiciones deprimidas, pero sí mucho de su desarrollo potencial en tanto seres humanos. Tolerar semejantes condiciones en nombre de valores tradicionales es la fuente más mortífera de debilidad de cualquier cultura. De ahí que el objetivo de los cambios en el diseño del propio proceso productivo tenga que ser, por supuesto, el efecto del consumo del producto. Una vez alcanzado eso, la forma en que se logra el efecto también tiene que implicar un acento añadido en el desarrollo de la cualidad humana, de la participación del ser humano en el proceso productivo. Por ejemplo, la gente que desdeña la labor física tiende a subestimar la importancia del acento que el proceso de trabajar le imprime a la crianza o la tendencia a opacar el factor cognoscitivo en el trabajo y la vida del obrero. Retomaremos esa última vena de discusión. Sí, esa es la nota 55. Ah, sí, sí. La primera fue la declaración de independencia. La primera se refiere a... La 55, mira que está sí. acá abajo. Dice, por ejemplo... Sí, sí, por ejemplo, no te quejes, no te quejes, pedazo de tonto. Deberías estar agradecido de que al menos tienes trabajo. Eso es típico. Sí, al menos tengo trabajo, ¿no? Da igual de qué, pero tengo trabajo, ¿no? O sea... Bueno, y esto es muy importante, el tema de lo que habla Darush, ¿no? No quita la humanidad, pero sí disminuye todo el desarrollo del individuo, la pobreza. Ahí hay una nota abajo de la imagen que está buena. Un agricultor chino trabaja usando los métodos de sus antepasados. Puede que los pobres no pierdan su humanidad en tales condiciones deprimidas, pero sí mucho de su desarrollo potencial en tanto seres humanos. Tolerar semejantes condiciones en nombre de valores tradicionales es la fuente más mortífera de debilidad de cualquier cultura. Sí, claro, esa frase, yo creo que lo que quiere decir es que no hay que sujetarse a la tradición para evitar el progreso, ¿no? De lo que se refiere al progreso científico, cultural, etcétera, ¿no? Claro, lo que pasa es que hoy en día también vivimos del otro lado, es decir, a veces cuando el proceso es degradante, ¿no? Por ejemplo, de bajar las condiciones educativas, de trabajo y de sociedades postindustriales como la que estamos y demás, en ese caso la tradición es como un ancla por arriba, ¿no? O sea, del que de colgarse es bueno, digamos, ¿no? Pero al mismo tiempo también, si es para mejorarla, también es malo anclarse mucho, ¿no? Sí, pues esto es un ataque completamente a este concepto. Recordemos que este documento de la Tierra en los próximos 50 años comienza diciendo, estas son las bases para un diálogo de culturas que nos permita tener pues un nuevo sistema económico, ¿no? Y ese diálogo de culturas, dice Larouche, no se va a lograr solo sentándonos en la mesa y cada quien poner lo mejor de nuestras tradiciones y lo mejor de nuestra cultura, porque si solo nos basamos en nuestras tradiciones y nuestra cultura, entre comillas, puede que muchas de nuestras tradiciones tengan errores realmente ontológicos o realmente muy profundos que han hecho que esa economía se vaya a la bancarrota o que ese nivel de vida esté por debajo de lo óptimo o lo mínimo, ¿no? Y en este caso es este ataque a decir, bueno,
nuestros antepasados producían de esa forma, pero no quiere decir, como comentabas tú, ¿no? Por ejemplo, eso, que mejorarlo o cambiarlo vaya en contra, ¿no? De una tradición. Claro, y además, claro, es que mantener la tradición, estrictamente pegarse mucho a la tradición, eso frenaría el desarrollo tecnológico, claro, porque el desarrollo tecnológico y la invención requiere hacer cosas que no se han hecho nunca, precisamente. Entonces, eso es importante. Pero ahí, ya, como siempre, siempre aparecen rendijas por donde, donde casi con un matiz se tergiversa todo y más en sentido contrario, ¿no? Como aquí da un argumento muy fuerte la Rus para no apegarse a las tradiciones y quedarse ahí anclado, ¿no? Sino que hay que ir hacia el progreso, vamos a decir, pero claro, esto es peligroso porque luego se tergiversa rápidamente, ¿no? En progresismo y entonces caemos en una trampa, ¿no? Y regresamos. Y entonces cuando nos dicen que están progresando y realmente están bajando el potencial relativo de densidad de población, ¿no? Y entonces ahí rápidamente, usando los nuevos conceptos de la RUS, incluso se puede caer en trampas, ¿no? De decir, pues me cargo las tradiciones porque son malas y anticuadas y hay que superarlas y demás, pero claro, nos quedamos en un nihilismo totalmente vacío y ya sin nada, ¿no? Entonces ahí hay que tener cuidado, ¿no? Yo creo. Pero sí, es muy, muy claro. Bueno, es que dice, sí, no vamos a, o sea, tampoco dice todas las tradiciones y todo de la cultura, ¿no? Sino él dice lo que sea correspondiente a un principio universal. Lo que sea correspondiente a un concepto del ser humano y todo lo que se suma o da esa base para el desarrollo de ese concepto del ser humano. Por supuesto, si vemos al ser humano como un animal más que solo cumple una necesidad biológica, esa economía y esas tradiciones van a ir de acuerdo a ese concepto, pero si el concepto es el ser humano es una imagen del creador, independientemente de términos religiosos, sino con esa capacidad creativa y con esa capacidad de bondad, etcétera, la economía va a ir ad hoc a eso y sus tradiciones van a ir ad hoc a eso. Y la parte religiosa no es un conflicto como no lo han querido plantear, porque al principio del documento también decía Larouche, ¿por qué no se ha logrado llegar a este diálogo de culturas? Porque han de una forma mentirosa y engañosa dado la idea de que están contrapuestas dos conceptos importantes, la religión y la ciencia, ¿no? Que no se puede, que las culturas simplemente no van a ponerse de acuerdo y que mejor tengamos un choque de civilizaciones, como dice Huntington, ¿no? Y la verdad es que esto es un fraude, porque en realidad se pueden poner de acuerdo porque no va a ser solamente en base a sus tradiciones, sino un concepto superior de qué es el concepto del ser humano y es de donde toma Cusa, ¿no? Con el diálogo de las religiones buscando el concepto del ser humano. Entonces sí es, por eso vuelve a meter y por eso siempre está con esta semillita, con este hilito que viene arrastrando desde el principio diciendo, no se nos olvide que las tradiciones tienen su efecto en todos los procesos de la sociedad, ¿no? Y bueno, si te parece, vamos a terminar esta parte. Bueno, voy a leer de abajo porque retomaremos esta última vena de discusión sobre la función de las, y aquí sigue. Facultades creativas del hombre en una economía analizada desde la perspectiva ventajosa del concepto de Vernadsky de la noosfera, luego de que terminemos con otro asunto sobre la economía que debemos concluir ahora. Dicho asunto es la diferencia funcional que hay entre un sistema monetario de corte medieval, que es la forma ahora dominante del sistema monetario financiero mundial actual, y un sistema monetario moderno de la variedad cuyo diseño es único de las dos constituciones originales de Estados Unidos del siglo XVIII. Vale, entonces leemos la nota 56, por favor, aquí.
La primera fue la Declaración de Independencia de 1776, en la cual el principio constitucional funcional es la condición contraria a John Locke de la búsqueda de la felicidad, que los círculos de Benjamin Franklin adoptaron de los nuevos ensayos sobre el entendimiento humano de Godofredo Leibniz. Esto era contrario al dogma de propiedad de Locke que han introducido el magistrado de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, Antonin Scalia, y otros degenerados constitucionales bajo el mote simulado del valor del accionista. Una noción anticonstitucional que va en violación directa del propósito claro de la disposición del bienestar general del preámbulo de la Constitución Federal de Estados Unidos. De aquí que, en auxilio de dichos fraudes, como su gran noción de propiedad, el fanático enemigo de la justicia Scalia introdujo el dogma lunático del textualismo de corte veneciano del derecho contractual. Listo. Ok, entonces, claro, hay más que charlar y otros temas que aclarar, pero vamos a, en esta parte vamos a dejarlo aquí, ¿vale? La economía monetaria moderna, ahí nos vamos a quedar. Y para cerrar, voy a dejar de compartir esta parte y compartir el video de Larouche. Solamente son 6 minutos, no es mucho, pero sí es importante escuchar directamente a Lynn, bueno, el video que está en español, sobre el sistema de crédito. Entonces voy a compartir el audio y voy a compartir el video y solamente me hacen así, ¿vale? Para que saber que se está escuchando. Y otra vez aclarar que lo estoy tomando de un canal de YouTube que tuvo el movimiento en algún momento en Argentina y se tuvo esa capacidad para poder tener estos videos en español. Entonces, para dar ese crédito a esa página, que no es de nosotros, no la tenemos actualmente, pero bueno, hay mucho material ahí que hay que usar. Ok, voy a ponerlo. We have time for a brief discussion period. We'll be taking questions from the live audience that we have gathered here. So let me ask Michael Kirsch to come up to the podium first. Thank you, Lynn. We have a series of questions for you, but I'd like to start with one. You started out discussing the fact that we have to move toward a Pacific orientation because we see where the physical wealth is being built on the planet, and the question of loss of the currency value of the United States due to the hyperinflation that's going on. If we were to cut that in state Glass-Steagall, we'd be sitting there with a lot less than we need. Now, one thing you said that some people might have missed is the word commitment. You use a number of times to describe a different government than our own. And the question of the relationship between the commitment of a government and the creation of physical wealth and the creation of value of the currency, what I'd like you to elaborate on is why is it in the case and how does it work that the process of building physical wealth is the basis for a restoration of our credit as a currency? Well, credit, you know, is a funny thing because you're talking about credit. You're not talking about peanuts. You're talking about a investment by more than one generation. All of the great projects which we need now, as in the past too, are projects which require a multi-generational investment. They require the incurrence of debt, a debt which spans generations. And one of the great things that we have to master in this respect is what is the nature of human beings, or what should be the recognized nature of human beings and their adopted purpose in living. Now we think, well, we die and that's it. That's a popular view. There's some mystical views which really shouldn't be popular because they don't make any sense. But what is the thing that
that can be done, which make bridges life from one life through death to another life. What is that connection? So mankind, after all, is not simply another animal which dies in its time, as every animal does. Mankind is something different. Mankind has something that no animal has: the power of creativity, the power of introducing a higher state of organization by the human will, and no species on this planet otherwise has ever been able to do that. Therefore, we do not simply die, though that often happens to us. The people go on from one life to another life following, and they don't see much of a connection between the two. The point is to have a purpose in life which transcends death. And this is only possible through the creative powers of mind of the human individual. And therefore, this leads to what? It leads to something that no animal knows: credit. Credit. Because the things we invest in are the things that we create, things which transcend the death of people, of individuals. The investment of a life in a transition to a new life, which is a continuation of the old, even though those who are succeeding one another have died. So therefore, the idea of credit is not a physical or financial conception. The idea of credit, first of all, is human. And no species known to us, other than human beings, know what credit is. It doesn't exist for anything except human beings, to our knowledge. Therefore, we design a monetary system, or a financial system, is based on a system of credit, which means the development of one individual who transmits something which is of use to a second generation. And this is not a process of continuation, it's a process of development. And the unit of development is what we should call credit. Now, this was something that has been understood for a long time by some people. But this system, this concept of credit, is unique as a worked out system to the United States. This was the Massachusetts Bay Colony, for example, was a system of credit. The system authored in the founding of our Constitution was a system of credit. The system of credit is not a monetary system, it's not a cash collection. The system of credit is the transition and the continuation of the activity of a life through the transmission of a continuation of an effort, an intended effort, to a second life and a life beyond that. Credit is history. Credit is human history. And what we're going to require now, in order to get out of this mess which has been created for us in the United States and other places, we're going to have to cancel this idea of money the way it's conceived now. It's conceived as animals who eat or whatever they do and then die. But human activity, a human system, economic system, is not animals dying. A human credit system is the advancement of mankind, the powers of mankind, the accomplishments of mankind from generation to generation. And what the connection among the living and the living that follow them and the living that follow them is credit. That's the true meaning of credit, is that we pledge something to the future. We praise and protect something which was given to us from the past for the future. And the idea of an economic system, a true economic system, a physical economic system, is that, the system of credit. But the content of credit is not cash. The content is not money. The content is not notes and bills of exchange. The content is human creativity from generation to generation. People die, but humanity must never die. And once we have that concept, we've got it right.
Bueno, listo. Listo, ese es, lo pueden volver a checar ahí en esta de la ruchista, pero bueno, con eso cerramos hoy la lectura. Nos vemos el próximo jueves en la siguiente lectura y revisando los videos que enviamos en la invitación y el concepto de capital, ¿vale? ¿Cuál es el concepto de capital que la Rush toma para la base de la economía física? ¿Vale? Así que muchas gracias. Buenas noches y nos vemos el próximo jueves. Buenas noches a todos. Bonito fin de semana. Gracias. Buenas noches. Gracias. Chao. Buenas noches, nos vemos. Chao, chao. Chao.